Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Quiero hablar del tema probados en las aguas del Espíritu. Y quiero que me acompañe en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 7. Es una historia quizás conocida por algunos, en la cual se nos habla de algo que ocurrió en la vida de un hombre llamado Gedeón. Dice así la palabra: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Que alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Qué tremendo. Esta historia nos habla de un momento en la vida del pueblo de Israel, después de haber entrado ya en la tierra prometida. Dice que hubo un enemigo viejo, los madianitas, el pueblo de Madián. Los madianitas venían, y cuando los israelitas sembraban sus campos y cuando tenían ya la cosecha lista para recogerla, venían los madianitas en hordas y atacaban a los israelitas, entraban a los pueblos y se comían todo. O sea, se llevaban toda la cosecha, lo que nunca sembraron ellos se lo llevaban, se llevaban los animales y dejaban al pueblo en el momento de la cosecha, lo dejaban en gran ruina. Y esto se repitió durante varios años. Ahora, esto era debido a que la Biblia dice que los israelitas habían apartado su corazón del Señor, porque ellos se dedicaron a adorar otros dioses que no eran al Señor. Sin embargo, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y este hombre, Gedeón,
era uno de los israelitas que Dios escogió en ese momento específico para traer salvación al pueblo. Gedeón logra reunir un ejército de hombres. Dice que tenía 32,000 personas. Pero los madianitas eran más de 100,000, eran muchos, porque era todo el pueblo de Madián que se había venido. Y cuando los israelitas querían enfrentarlos, obviamente todavía eran muy pocos con relación al ejército de Madián. Pero ellos estaban confiados de alguna forma porque tenían un gran motivo. Ellos estaban enojados y decían, tenemos que pelear para ganar esta batalla. Pero cuando iban a enfrentarlos, de repente Dios le habla a Gedeón y le dice, llévamelos a la fuente de Jarod. Y allí en esta fuente yo te los probaré. ¡Qué tremendo! Porque lo primero que Dios hizo fue hablar a Gedeón y decirle, de estos 32,000 yo no les voy a dar la salvación a la nación en manos de 32,000, porque yo sé que ellos pueden ganar, pero se van a alabar a sí mismos. Ellos van a terminar diciendo, nosotros obtuvimos la victoria por nuestra fuerza, por nuestra proeza. Entonces le dijo, llévalos a la fuente y háblales al corazón y diles, todo aquel que tenga miedo, todo aquel que tiemble, que se devuelva ya. No le vamos a juzgar, no le vamos a hacer lío por esto. Y en ese día, dice la Biblia, que solamente quedaron 10,000, es decir, 22,000 guerreros se devolvieron. Entonces ellos dijeron, bueno, por lo menos aquí estamos 10,000 valientes, con 10,000 seguimos, podemos enfrentar a esta gente. Pero Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Llévamelos otra vez a la fuente que allí te los voy a probar. En las aguas te los probaré. Y entonces les pone una prueba y les dice, ponlos a beber agua del torrente, agua del manantial, agua de la fuente. Y los que se inclinen, los que se doblen sus rodillas para tomar agua, eso los vas a poner aparte. Pero los que no se inclinen, sino que tomen el agua y se la lleven a la boca y la laman como perros, a esos me los vas a poner aparte también. Y resulta que de los 10,000, 9,700 se doblaron, se inclinaron para beber el agua y Dios dijo, no me sirven. Me sirven los que lamieron el agua como perros. Y entonces con 300 nada más, Gedeón libra la batalla y Dios le entrega la victoria. Pero yo quiero tomar esta historia porque yo no quiero hablar de las peleas de Gedeón. Yo quiero traer algo práctico que el Espíritu de Dios me habló, porque lo que le sucedió a Gedeón es un tipo, es una figura de lo que nosotros estamos librando día a día. Porque así como Gedeón peleó contra los madianitas, usted y yo todos los días tenemos una pelea contra Madián. ¿Y qué es Madián? Amados míos, Madián representa los problemas que tú vives arrastrando cuando tienes asuntos de tu pasado que no han sido resueltos en el Señor. Vuelvo a repetírtelo. Madián representa los problemas que tú sigues arrastrando como causa de situaciones de tu pasado que todavía no las has resuelto en el Señor. Y quizás usted se esté preguntando de dónde sacamos esta idea. Pues resulta, mis amados, que comencemos con el nombre de Madián. Madián significa problemas. Ese es el significado. Madián significa el que te causa problemas.
Los madianitas son los problemas. ¿Y de dónde sale este Madián, este nombre de Madián? Pues vamos a remontarnos unos cuantos años antes de Gedeón. Varios siglos antes de Gedeón. Mira lo que sucedió. Abraham, ¿usted se acuerda de Abraham? El viejito que a los 100 años Dios le entregó su primogénito, su hijo. Bueno, Abraham parece que tenía una mala costumbre que le quedó de cuando estaba casado con Sara, porque cuando Dios le promete a Abraham que tendría un hijo, Abraham no tenía ni un solo hijo. Abraham no tenía hijos para nada. Pero resulta, mis amados, que Sara le dice a Abraham: Abraham, ya yo estoy vieja, estoy estéril, vas a tener que dormir con la esclava. Y había una esclava llamada Agar, que no sé si la compró o se la dieron como pago en Egipto cuando Abraham huyó a Egipto. Lo cierto es que con el permiso de Sara le permite a Abraham tener un hijo con aquella mujer. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos eso era parte de la cultura. Y esto era un convenio entre Abraham y Sara. Entonces Abraham toma a Agar por mujer y tiene un hijo. Pero parece que a Abraham le gustó la cosa. Porque después, cuando Dios le entrega el hijo que realmente es el hijo de la promesa, ya Abraham tiene un problema encima. Porque Dios nunca lo mandó a tener una mujer, y cuando Dios le habla, le dijo: yo te voy a dar a ti un hijo, pero no es el que tú te buscaste, porque ese hijo lo buscaste tú, no es el que yo prometí. Es el que tú te inventaste. Pero yo te voy a dar el que te prometí, porque el hijo que te voy a dar no es con la esclava, sino con la libre. Y eso es tipo de la Jerusalén vieja, que es la ley, y la nueva Jerusalén, que es la iglesia, que somos nacidos en la libertad de Cristo. Pero eso es otro tema. Pero sin embargo, Abraham se busca otra esclava. Le gustaban las esclavas, hermanos. Y se busca otra morena llamada Cetura. Yo no le voy a leer el versículo para no emplear tanto tiempo, porque nada más le quiero es mencionar esto. Cetura era una esclava. No sabemos si era nacida en la casa de Abraham o si él la compró. Pero lo cierto es que después que Sara muere, Abraham tiene varios hijos con Cetura. Y uno de esos hijos era Madián. Ahora mira el nombre que le puso, porque Abraham tuvo varios hijos, pero todos los hijos tienen nombres terribles. Sí, uno se llamaba el peleador y este se llamaba el problema, el problemático. Ahora bien, amados, lo cierto es que el tema es que Abraham tenía 100 años, hermanos. Ahora, ¿qué necesidad tan grande puede tener un viejito de 100 años de andar buscando mujeres donde nadie lo llamó? Dios no lo llamó a estar saciando sus necesidades de 100 años. El problema de Abraham es que, aunque Abraham era un hombre de fe, estaba lidiando con asuntos de la carne igual que nosotros. Que somos gente de fe, somos nacidos por la gracia del Señor, pero todavía estamos lidiando con asuntos de la carne acerca de los cuales no medimos consecuencias como Abraham no las midió. Ahora mira, Dios puede perdonar nuestros pecados, pero una de las cosas que Dios hace es que, a pesar de que Él remite el pecado, Él quita el pecado, no quita las consecuencias. Nosotros lidiamos con cosas del pasado. Y esto es Madián. Ahora mira, Abraham se muere, pero antes de morir, Abraham tiene un problema: repartir la herencia. ¿Quién es el primogénito?
Entonces cada una de sus mujeres tenía un primogénito. Cada una de ellas. Agar fue la primera que dijo, este es el primogénito, porque de verdad Abraham no tenía ningún hijo antes que esta. Pero Sara decía, este es el primogénito porque este es el que Dios prometió. Y la otra decía, este es el primogénito porque yo soy la viejita que se quedó con él hasta el final. Entonces todas tenían su primogénito. Y resulta que Abraham dijo, no, el primogénito es el de la promesa. Pero antes de que ocurriera un problema, Abraham despachó a toditas. Despachó a todas con sus muchachos. A cada una le dio, mira, aquí tienes para el camino, aquí tienes esto, aquí tienes aquello. Y les repartió algunas cosas y los dejó a todos mirando lejos. Y toda la herencia se la llevó el de la promesa. Está bien. Está bien en el sentido de Dios. Porque Dios nunca lo mandó a tener hijos con otras mujeres. Pero está mal en el sentido de la vida de Abraham, porque Abraham se ganó no un problema, se ganó como 10 porque tuvo como 10 hijos más. Uno de esos problemas se llama Madián. Ahora, después que Abraham se muere, Madián es el hijo resentido. Mi papá nunca me quiso. Mi papá me odia, me abandonó. Y a lo mejor en la carne tenía razón. A lo mejor en la carne hay cosas. Y Madián se fue con un resentimiento y se crió por allá solo. Y entonces él dijo, le voy a hacer la guerra a todos los hijos de ese fulano primogénito que tuvo Abraham. Y le hizo la guerra a los descendientes de Abraham según la promesa, que es Israel. Ahora, mi amado, Madián vivió sin herencia, por eso ellos robaban, porque ellos decían, esta es herencia de nosotros también. O sea, justificaban su maldad por un resentimiento, por algo no resuelto. Y el asunto es que Abraham se murió, pero le dejó un problema a las generaciones venideras porque nunca resolvió el asunto en el Señor. Wow. Esos madianitas son las cosas con las que usted y yo estamos lidiando. Todo lo que tú no resuelvas, todo lo que tú no crucifiques, todo lo que tú no lleves a la cruz, todas esas cosas de la carne que todavía están presentes. Y no me refiero a tentaciones, cosas sexuales. A lo mejor pueden ser resentimientos. A lo mejor son cosas que hiciste acerca de las cuales, por ejemplo, no has pedido perdón o no has perdonado. Yo no sé. Son todos los asuntos inherentes a tu vida pasada que no están correctos con respecto al Señor y que Dios quiere tratar porque te van a ocasionar un problema y no te van a dejar avanzar. Esos son los madianitas de tu vida. Y con eso es que estamos lidiando todos los días. Hay gente que se divorció y tienen 20 años de divorciado, pero la misma pelea como si nunca se hubiera divorciado. Es verdad, todavía le siguen reclamando que si la plata, que si el muchacho, que si esto, que si no me has pagado esto, le ponen demanda, le ponen esto. Son asuntos no resueltos y que tienen que ser resueltos en el Señor. Ahora mira, en 2 de Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice una verdad poderosa que todos la sabemos, pero dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron y he aquí todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Aquí hay una verdad poderosa, porque es que Madián representa las cosas viejas. Las cosas viejas que te persiguen todavía. Los asuntos no resueltos que tiene que tener una solución en Cristo. Porque fuera de Cristo está el rollo, está el asunto. Pero en Cristo tú eres una nueva criatura. Ahora mira esto. Madián representa las cosas viejas. Y aquí dice que las cosas viejas pasaron. Pero si estamos en Cristo. Ahora, estas cosas viejas es la palabra arcaios. De ahí viene arcaico. O sea, las cosas arcaicas de tu vida, las cosas viejas. Pero lo interesante es que arcaios no se refiere solamente a lo antiguo, a lo primitivo, a las cosas del pasado, sino que esa palabra proviene de arqué, que significa gobernar. Son cosas que aunque son del pasado, todavía siguen gobernando asuntos en tu vida en el presente. Eso es lo interesante de esto. Pero la Escritura está diciendo que cuando tú estás en Cristo, esas cosas del pasado que ocurrieron, cuando tú estás en Cristo, esas cosas dejarán de dominarte, dejarán de controlar tus decisiones, dejarán de controlar tus sentimientos, tus emociones, dejarán de controlar tu destino, tu camino, tu propósito. Porque el asunto es que todos los israelitas, toda la vida de ellos vivían era pendientes de Madián. Ellos cosechaban. Mira, Gedeón dice que tenía el trigo escondido en una cueva. Gedeón tenía el trigo escondido en una cueva. Y cuando llegaba la hora de aventar el trigo, dentro de las cuevas no hay viento. Entonces tú vas a tener que sacar las cosas de la cueva y exponerlas al viento del Espíritu, al soplo del Espíritu. Y estos hombres que estaban con Gedeón, que iban a pelear contra Madián, contra el pasado, Dios dijo: no me sirven así como vienen. Te los tengo que probar en las aguas del Espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, en Cristo nosotros somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Y esto me gustó mucho porque la Escritura dice que la nueva creación no es usted, es Cristo en usted. Y cuando usted está en Cristo, usted es una nueva creación porque Él es la nueva creación. Usted es una nueva criatura, Él es la nueva creación. Ahora mira esto. Esta palabra significa que nosotros ahora en Cristo somos una nueva. Y la palabra creación, solo como referencia, tiene 4 significados: construcción, orden, criatura y creación como una obra maestra. Lo que está diciendo es que tú eres una nueva construcción de Dios. Eres un nuevo diseño. Amén. Diga conmigo, a ver, levante la mano y dígale al que está a su lado, dígale: aunque me veas así, soy último modelo. Amén. Amén. Soy un clásico, pero último modelo. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Tú eres una nueva creación, una nueva obra de arte, una obra maestra. Cuando el Señor te llamó, fue para hacer cosas que nunca se habían hecho. Él dijo: cosas más grandes harán ustedes. O sea, cosas que nunca se han hecho, Dios las hará contigo y a través de ti. Alguien tiene que decir amén a eso y darle un aplauso al Rey. Por lo tanto, mi amado, las cosas viejas no tienen lugar en tu vida. Y si hay que sacar esos madianitas de nosotros, vamos a tener que pelear como lo hizo Gedeón. ¿Cómo peleó Gedeón con el pasado, con Madián?
Y yo cuando estaba leyendo esto, vi 4 cosas en Gedeón. Voy a ir avanzando rápido porque no quiero que nos atrape el tiempo. Pero lo primero que Gedeón tenía era determinación para romper con el pasado. O sea, determinación. Diga conmigo, determinar es el poder de terminar con el pasado. Eso es determinar. Determinar es que desde el momento en que usted se determina, hay algo que se acaba y hay algo que se inicia. No es como las dietas que hacemos. El lunes comienzo, pero el lunes cumpleaños fulano, mañana comienzo. Pero el otro día te sirven unos pequeños y tienes hambre. El miércoles comienzo, pero el miércoles hicieron unas arepas de desayuno y así todos los días estás en dieta. ¿Y cómo va la dieta? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ese madianita me persigue todos los días y sigo gordo. Wow. Determinación, mi amado. Ahora, ¿a qué se determinó? ¿Por qué hablamos de que Gedeón fue un hombre determinado? Porque cuando usted lee aquí la escritura, dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón. ¿Cómo dice que se llamaba? ¿Gedeón o Jerobbaal? Realmente él no se llamaba Jerobbaal. Él se llamaba Gedeón. ¿Y por qué dice que se levantó de mañana Jerobbaal? Porque él nació en un hogar en donde se adoraban los dioses que adoraban los madianitas, los Baales. Y Baal eran unos ídolos que hacían en una colina con madera. Cuando Dios se le revela, cuando el Señor le habla a Gedeón, Gedeón tiene que tomar una decisión. Y él dice, yo no puedo seguir aquí en la casa donde yo vivo con unos dioses que no son mi Dios. Durante años me enseñaron a honrar, a respetar, a no tocar esos dioses, pero no son dioses. Y entonces él en la noche se levantó, amados, mientras todos dormían, subió a la montaña, tomó un hacha, partió los dioses y hizo una parrilla con los carbones allí. Y al otro día en la mañana, cuando todos fueron a la casa de él, porque era el centro de reunión, cuando van a ver, no hay dioses. Y entonces le van a reclamar al padre. Y entonces este hombre le dicen, mira, Gedeón rompió los dioses, tienes que entregárnoslo. Y él dijo, ¿cómo así? Si él rompió los dioses y esos eran de verdad dioses, que ellos se defiendan. Y por eso le puso Jerobbaal, porque Jerobbaal significa que Baal pelee contra él, a ver si le puede ganar. Usted es un Jerobbaal. Cada vez que usted se determina a romper los dioses de su pasado, a romper las cosas que todavía te había dado miedo, quitarlas, sacarlas de tu presente, pero que no forman parte, esos dioses extraños que les tenías miedo, porque Madián trabaja con el miedo. Todas esas cosas de tu ayer que no las has querido resolver porque te da pánico volver a tocar esa puerta. Gedeón también sintió miedo. Él dijo, es probable que me maten aquí. Es probable que me linchen mañana. Pero si Dios me habló, yo voy a creerle a él. Porque yo sé que
en la fuerza mía no puedo, pero en la de Él voy a romper, me determino a romper todo aquello que no es Dios en mi vida. Gedeón derribó el altar de Baal en obediencia al verdadero Dios. Y mira, Madián no fue derrotado por Gedeón. La Biblia dice aquí, y en la mañana se levantó ¿quién? Jerobbaal. Porque Gedeón tenía años y años levantándose hacia la cueva a esconderse. Pero esa mañana se levantó Jerobbaal, el cual es Gedeón, para que no nos perdamos. Pero se levantó el determinado, se levantó el que quiso romper, el que se determinó a matar aquello que nunca antes se había atrevido. Hay cosas de nuestras vidas que no las hemos querido tocar para no remover situaciones, pero hay que hacerlo, porque son los Baales del pasado que un día se van a levantar otra vez, como le sucedió a Moisés. Usted no ve que Moisés un día dijo: hoy empieza mi ministerio. Me doy cuenta de que yo, porque él era realmente hebreo, pero lo había criado ¿quién? La hija del faraón. Entonces él se levanta vestido de egipcio, maquillado como egipcio, con las falditas y las sandalias egipcias. Y él dice: voy a defender a mis hermanos hebreos. Cuando él llega con los hebreos, ¿a quién ven? A un egipcio, al toñeco del faraón. ¿Me entiende? Y entonces él dice: yo soy hebreo. Y ve que está un egipcio maltratando a un hebreo. Y él le dice al egipcio: no toques a mi hermano. Y el egipcio le dice: ¿qué te pasa? Y se ponen a pelear y mata al egipcio. Y cuando lo mata, ¿sabe lo que hizo? Lo enterró en la arena. Diga conmigo, le echó tierrita al problema. Le dijo: no le vaya a decir a nadie. No le vaya a decir a nadie. Al otro día salió y ve ahora a dos hebreos peleando. Hermanos, somos todos hermanos, no se peleen, sean buenitos. Y entonces uno de los hebreos le dice: ¿y qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Diga conmigo, a los problemas del pasado no se matan con tierrita. No le puedes echar tierrita encima. Va a salir, el muerto va a salir. Hay muertos que van a salir. Hay que resolver el asunto en el Señor. Filipenses 3:7, el apóstol Pablo decía: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, todo lo que yo adoraba, todo lo que yo respetaba, todo lo que yo valoraba, todo lo que estaba tomando el lugar de mayor preeminencia e importancia en mi vida. En otras palabras, mis Baales. Baal significa el Señor que te gobierna. Los asuntos que te gobiernan, que te siguen gobernando. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¡Wow! O sea, Pablo tuvo que llegar a un momento de su vida de determinación. Porque él decía: ok, yo tengo cosas muy buenas. Hablo 5 idiomas, soy israelita, sé de dónde vengo, soy de la tribu de Benjamín. Imagínate, nadie en aquellos tiempos sabía de qué tribu venía por la dispersión. Pero él sí sabía, él tenía registros. O sea, Pablo tenía pedigrí. Diga conmigo, pedigrí. Entonces, Pablo
tenía muchas cosas que en ese momento eran lo más valioso. Era fariseo, celoso de la ley, adoctrinado por Gamaliel. Todo eso era valioso para cualquiera de su época. Pero cuando él se encuentra con Cristo, dice, tuve que tomar una determinación porque me di cuenta de que eso no era ninguna ganancia, sino que eran los Baales. Y cuando yo amo más un Baal de mi pasado, que no lo he crucificado, me va a estorbar. Por eso tuve que estimarlo como pérdida. Lo que antes para ti fue ganancia, te vas a dar cuenta de que vas a tener que estimarlo. No es que sea una pérdida. A lo mejor eso tiene un valor, pero en Cristo no vale de nada. En Cristo no vale. Y entonces dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay cosas en las cuales tú vas a tener que decidir a quién amas más. Si amas más al Baal que no has querido destruir, o amas más al Señor, su llamado, su propósito. Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Porque él decía aún, porque aunque él tomó una determinación en el pasado, en su presente, él persistía en la decisión. Porque hay momentos en que los muertos quieren volver a resucitar. Él dijo, no. Yo dije, no. Aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque cuando conocí a Cristo, eso es excelente. Me doy cuenta de que lo demás no es tan bueno como para considerarlo ganancia. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. O sea, él tuvo que decir, voy a perder la cabeza por tu amor. Por amor a Cristo lo he perdido todo. Se me cayó la cédula, ¿verdad? Chayantas, no, ese es el Puma. Y dice, por el amor del cual lo he perdido todo. Por amor de Cristo lo he perdido todo. No es que se me perdieron las cosas, es que las estimé como pérdida. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Qué lindo esto, ganar a Cristo. Mira, Cristo te rescató. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? O sea, Cristo te ganó a ti para Él. Tú fuiste ganado para Él. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos ganado a Cristo? ¿Usted no ha escuchado la historia de los enamorados solos? Gente que está enamorada platónicamente, pero están enamorados solo porque la otra parte no está enamorada. Y no sea que nos suceda esto, que Cristo se entregó por amor a ti, pero pareciera como que está enamorado solo, porque cuando tú y yo amamos más otra cosa que a Él, cuando lo valoramos a otra cosa más que a Él, Pablo decía, no, Señor, yo decidí, me determiné a perder lo demás con tal de ganar a Cristo. A Madián, al pasado lo vencemos cuando nos determinamos a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Aleluya.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, quiero ser como Él, quiero vivir como Él, quiero conocer el poder que se movía en Él y ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo murió Jesús? Recuérdemelo. En una cruz. ¿Y cómo matamos nosotros el pasado? Igual que Jesús, en una cruz. No es que lo haya alcanzado ya, dice el verso 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, atrapar, abrazar aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Levanta tus manos y diga, una cosa hago. No dice una cosa hice, no dice una cosa haré, sino que esto lo hago todos los días, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo avanzando. Lo segundo, Gedeón se consagró. Lo segundo que necesitamos para vencer a ese Madián es consagración. Verso 2 dice que Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Para Dios no es importante la cantidad. A Dios no le importa mucho si aquí hay 100, 200, 1000 o 5000 o 10,000. Para Dios lo que realmente es importante no es la cantidad, sino la calidad de los que están allí. La consagración, mi amado. Dios no necesita muchos para entregar una gran victoria. Dios le dio una lección a Gedeón: 300 consagrados. 300. Y Dios le dijo a Gedeón que si le entregaba la victoria a todos así como estaban, la gente nunca iba a reconocer que la victoria vino por mano de Dios. Por eso hay cosas que Dios no te entrega la victoria así como estás. Primero, el Señor te lleva a la cruz para luego entregarte victoria, para que no seas tú el que lo hizo, sino Él. Aleluya. Tenemos que estar preparados para la bendición. Porque cuando la bendición te alcanza y se manifiesta y tu corazón no está preparado para ello, esa bendición te puede arrastrar a un abismo de perdición. Hay gente que no está preparada para el éxito. Hay gente que no está preparada para el dinero, para las riquezas. Hay gente que, imagínate, no es fiel en lo poco y cuando viene lo mucho son más infieles. Porque si no eres fiel en lo poco, en lo mucho, no serás tampoco fiel. La consagración es el antídoto. Cuando tú estás rendido a Dios, el Señor le dijo a Gedeón: llévamelos a las fuentes, porque allí los voy a probar. La fuente de Jarot, mira esto, significa la fuente del que tiembla. A veces Dios nos pone a temblar en situaciones. Dios nos pone a temblar delante de Él, porque el temor de Dios tiene que producir, como decía Pablo, yo vivo con temor y temblor, porque yo no quiero descuidar esta salvación tan grande. Yo quiero cuidar cada aspecto de mi vida. Tú tienes que cuidar cada aspecto de tu vida, cada palabra, cada cosa que haces.
hasta una mirada. Hay que cuidarla. Porque, señores, nosotros estamos en una salvación demasiado preciosa. La consagración, rendirse a Dios es el antídoto. Lo tercero, convicción. El verso 3 dice que Dios le habla a Gedeón y le dice: haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase. Y se devolvieron desde el monte de Galaad 22,000 y quedaron 10,000. Dios está levantando un pueblo que tiene principios bien arraigados. Era un ejército de 32,000 y había 22,000 cobardes. O sea, era un ejército de cobardes, de gente que tenía miedo, de gente que le tenía miedo más a los madianitas, pero no tenían temor de Dios. Y Dios quiere un pueblo que tenga principios de revelación, Cristo revelado en ellos, algo arraigado. ¿Y sabes qué? Galaad significa el lugar en donde se amontonan los testigos. 22,000 se fueron del lugar donde se amontonan los testigos. ¿Quiénes se quedaron? Los testigos. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. A ver, levanta tus manos. Tú no eres de los que retroceden. Tú no eres de los que va a volver atrás. Tú no eres de los que van a sucumbir ante Madián. Tú no eres de aquellos que va a volver otra vez a recaer por causa de un pasado no resuelto. Tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que va a suceder en tu vida es que el Señor te va a llevar a un punto y te va a convertir en un testigo. En Galaad es el lugar en donde se reúnen los testigos. Gente que está dispuesta a entregar su vida por causa del testimonio de haber conocido a Cristo. ¡Aleluya! Eso es un lugar de gente radical. Dios te va a volver radical. Tú tienes que ser un radical en Él. Y por último, el cuarto punto se llama apercepción. No es percepción, sino apercepción. El verso 4 dice que Jehová le dijo a Gedeón: todavía es mucho el pueblo, llévalos a las aguas que allí te los probaré. El que yo te diga que va a ir es el que va, el que te diga que no va, no va. Entonces él llevó al pueblo a las aguas. Y allí fueron probados. ¿Cómo los probó? Los que beban agua como perros, dice. Los que agarren el agua y se la lleven a la boca. Ahora, ¿por qué no tomó en cuenta a los que se arrodillaron para beber el agua del río? Porque usted me dirá: ay, pero están de rodillas. Sí, pero se enfocaron más en la necesidad, en la sed, que en la batalla. Y cuando tú te inclinas para saciar tu necesidad, tú dejas de estar apercibido. En cambio, aquellos otros nunca bajaron la mirada. Agarraban el agua y miraban a ver dónde estaban. Tomaban el agua, pero nunca quitaron los ojos del propósito. ¿Entiende esto? En este camino es fácil inclinarse a las necesidades humanas. Es fácil perderse en medio de la batalla y descuidarse por querer saciar tu sed, la tuya, no la del Señor.
El Señor dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Él es la justicia. La Biblia dice que Él es nuestra justicia. Amén. Y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Somos justicia de Dios en Él porque Él es la justicia. Entonces, es muy fácil, amado, que habiendo avanzado, habiendo recorrido camino, de repente todavía tengamos asuntos no resueltos y nos inclinemos y descuidemos el propósito, descuidemos la única razón por la cual estamos aquí, para saciar nuestra propia sed, nuestros deseos, la sed de la carne y no la sed de justicia de Dios. Amados, hay una diferencia entre percibir y apercibir, porque percibir se refiere al hecho de descubrir o detectar algo mediante los sentidos. Entonces tú puedes percibir cosas, pero apercibir significa o manifiesta el nivel de entendimiento, el grado de conciencia que implica y el grado de compromiso que implica entender lo que has percibido. Entonces tú puedes haber percibido muchas cosas y no estar apercibido de lo que eso significa. Tú puedes haber conocido a Cristo y haber recibido el perdón y entender o saber que Dios tiene un plan contigo y nunca estar apercibido de tu nivel de compromiso. Tú puedes saber y haber percibido que Dios tiene un llamado contigo. ¿Cuántos han percibido el llamado? La pregunta es, ¿cuántos estamos apercibidos de ese llamado? ¿Cuántos estamos tan entendidos como Pablo, que él decía, he estimado todas las cosas como pérdida por causa del conocimiento del Señor? Gedeón tenía un pueblo que percibía la guerra, lo sabía que ya estaban los madianitas, pero no estaban entendidos. De repente se inclinaron, porque tengo mucha sed, porque yo también tengo derecho a cumplir mis sueños. Pura iglesia. ¿Y mis sueños? Y es fácil perder la apercepción. Un hombre de Dios debe ser probado en las aguas del Espíritu. Tú vas a ser expuesto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios nos ha dado. El Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque aun cuando ni siquiera sabemos cómo orar o cómo pedir las cosas, porque a veces pedimos lo que no conviene al propósito. Sin embargo, Él, aun con gemidos que ni siquiera sé cómo pronunciarlos, Él con gemidos indecibles dentro de nosotros, intercede delante del Padre para lo que es conveniente al propósito. Mira esto. Estos hombres, Dios les dijo a Gedeón, llévamelo a la fuente de Jarod. Yo le dije que la fuente de Jarod significa la fuente de los que tiemblan. Pero la palabra fuente es la palabra en hebreo Ein, que significa tener los ojos abiertos. La fuente de Jarod es que tú vas a ser llevado por el Espíritu Santo a un punto donde tus ojos espirituales serán abiertos y se te va a despertar una apercepción. Vas a entenderlo como
como aquel muchacho que le pidió la herencia al papá. Dame la herencia que me corresponde. Y el padre le entregó la herencia, fue, se la malgastó, se rumbeó todo, fiesta. Y al final anhelaba comerse la comida de los cerdos. Pero los cochinos eran cochinos, pero no tontos. No le daban de las algarrobas de ellos. ¿Me entiende? Y él decía, volveré a la casa de mi padre. Pero dice que volviendo en sí. Levanta tu mano. Porque Dios va a hacer volver en sí a una iglesia que quizás ha estado percibida. Sabes que hay un nuevo pacto, sabes que hay algo, que hay un plan, que hay un propósito, pero no estás apercibido. Pero Dios te va a llevar a la fuente para que tú puedas abrir tus ojos espirituales. Él te va a abrir los ojos físicos y los ojos espirituales. Y Harod significa estar ansiosamente cuidadoso, y también significa temblar en el temor de Dios. La fuente de Harod es una experiencia con el Espíritu de Dios, en la que Dios te abre los ojos y va a provocar un temor de Dios en tu vida, una reverencia santa, y en la que estarás ansiosamente cuidadoso. Cuidarás cada paso de tu vida. Llevarás a la cruz lo que no es conveniente. Vas a pasar las páginas del pasado, pero no páginas con arena, sino páginas en blanco, porque llevarás a la cruz todo lo que no está resuelto. En Efesios 5:15 el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Viene un entendimiento de la voluntad del Señor. Vas a entender lo que Dios quiere para ti. Vas a entender lo que Dios quiere para esta nación, lo que Dios quiere para tu familia, lo que Dios quiere contigo. Lo vas a entender. Dios solamente tomó a los únicos 300 que estaban apercibidos, a los que no tenían miedo, a los que no se doblaron a mitad de camino para saciar su sed humana, sino a los que lamieron como perro. Y a lo mejor a usted le puede parecer eso muy feo, esa expresión, pero déjeme decirle que en la lengua hebrea la palabra perro es la palabra Caleb, o sea, Caleb. Y yo me inclino más a pensar que Dios no estaba diciéndole a Gedeón: apártame los que tienen mentalidad de perro. Yo lo que creo es que Dios le estaba diciendo: apártame a los que beben las aguas como las que bebió Caleb. Es la misma palabra, Caleb, Caleb. El nombre de Caleb significa perro. Pero escúchame esto, mi amado. Caleb, de todos los israelitas que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que fue el que lo sacó, entró. Ni siquiera Moisés. Solamente entraron Josué y Caleb. De varios millones, 2. Y escucha esto, Caleb, la Biblia cada vez que menciona a Caleb dice Caleb hijo de Jefone, Caleb hijo de Jefone. Y a mí esto me impresionó, porque Setura, por el resentimiento que tenía, le puso a su hijo el problema. Madián significa el que te trae problemas.
Pero ¿sabe lo que significa Jefone? Jefone significa Él estará preparado. Si yo soy Jefone y mi nombre es Él estará preparado, ¿a quién preparó Jefone? A Caleb. Caleb no heredó maldición. Él fue preparado por su padre, como tú lo estás haciendo. Ahora mira esto. En Números, capítulo 14, verso 24. Y con este versículo termino. El Señor dice estas palabras. El Señor dice estas palabras. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Wow, levanta tus manos. Por cuanto hubo en él otro espíritu. El Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, los que beben agua como Caleb, no es como un perro, es de las mismas aguas que bebió Caleb. Y usted me preguntará, apóstol, ¿y cuál agua bebió Caleb? Usted no se da cuenta que el apóstol Pablo dice que aquellos israelitas que salieron del desierto, dice, y todos fueron bautizados en la nube y todos bebieron del agua espiritual de la roca que los seguía, de la roca espiritual que los seguía. Todos bebieron la misma agua y esa roca, dice, es Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que cuando ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos pasaron por la nube y por el mar, todos fueron bautizados, y que cuando bebían de las aguas, todos estaban bebiendo de Cristo, pero no todos entraron, porque no todos reconocieron lo que estaban bebiendo. Estaban percibidos de la roca, pero no estaban apercibidos de Cristo que estaba en la roca. Estaban percibidos de la nube, pero no agradecían la nube porque no estaban apercibidos de que vivían bajo un milagro, de que vivían bajo la mano del Señor, de que la nube los estaba guiando a un propósito, y ellos pensaban que la nube tenía que estar ahí para ellos hacer lo que querían. En Caleb había otro espíritu como lo hay en usted. Usted tiene el Espíritu Santo. En usted está un espíritu diferente. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Señor, el que te levanta, el que te abre los ojos para ver el propósito, el que te convence, el que te consagra. Determinación no viene sino por el Espíritu Santo. Convicción no viene sino por el Espíritu Santo. Consagración no viene sino por el Espíritu Santo. Apercepción no viene sino por la revelación que trae el Espíritu Santo. Tú y yo estamos siendo probados en las aguas del Espíritu. El Señor dijo: en aquellos días saltarán de su interior como un río de agua, como una fuente de vida. La fuente de vida es Cristo. Y saltará de su interior
Y Juan dice en el Evangelio, y esto hablaba acerca del Espíritu Santo que habría de venir, porque en aquellos momentos todavía, cuando Jesús dijo esta palabra, no había venido el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Ya vino y está sobre ti. Y la fuente, ¿se acuerda lo que significa fuente? El que te abre los ojos. La fuente está en ti. Tú tienes la fuente del Espíritu Santo. Hay asuntos del pasado que no te seguirán gobernando. Hay cosas de tu ayer que no deben ser parte de tu hoy. Hay cosas que el Espíritu de Dios te va a ayudar a resolver. Pero de todas estas cosas habrá una victoria en tu vida. Gedeón terminó derrotando para siempre a Madián. Porque aquellas cosas que no son parte del diseño de Dios para tu vida, Dios te entrega la sabiduría para vencerlas. En Cristo. En Cristo. Hay asuntos para los que tú no tienes sabiduría ni fuerza, pero Él te la da. Y Dios está levantando una iglesia vencedora. No serás arrastrado más a las cosas de ayer. Eres de Cristo. Tienes la vida del Espíritu. Él está abriendo tus ojos. Él está enfocándote en el propósito, en el diseño. Él te está haciendo entendido de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Hay algo muy poderoso que Él está haciendo. Y yo quiero que allí donde tú estás, yo quiero que le digas al Señor: Señor, hay asuntos de mi pasado que todavía necesito rendirlos. Y este es el momento de hacerlo. No es un proceso. La determinación no es un proceso, es un suceso. La determinación es ahora. Es una decisión tomada en el poder del Espíritu Santo. La determinación es el poder de ser radical en Él. El poder de terminar con lo que no debe estar presente en tu vida. Es aquí, es ahora. Dios está llenándote cada vez más de su Espíritu Santo. Hay situaciones del pasado que te siguen atormentando. Hay cosas que tienes que perdonar. Hay cosas en las que tú tienes que pedir perdón. Hay situaciones y ciclos que tienes que cerrar. Ciclos que tienes que cerrar. Porque no puedes dejar la herida abierta. Tienes que dejar que la cruz de Cristo acabe con Madián. Con el problema del ayer, del pasado. Hay cosas que tienes que hablar. Hay situaciones que tienes que enfrentar. Hay altares que tienes que derribar. Hay gente que tienes que despachar, como lo hizo Gedeón. Para Gedeón no fue fácil despojarse de... Eran 32,000. ¿Tú sabes a cuántos tuvo que despachar Gedeón? A 31,000
700. Y a nosotros nos cuesta desprendernos de una persona del pasado que no es operante, que no es relevante. Hay gente que Dios nos va a quitar. Aleluya, levanta tus manos. Pero Dios está levantando la generación de los que beben las aguas como Caleb, que bebió de la roca espiritual que es Cristo, que bebió de Cristo, que se nutrió de Cristo. Aunque Cristo no había venido, Cristo lo fue a buscar en la roca, en la nube, en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron de la roca espiritual que lo seguía, que era Cristo, lo dice Pablo. Y él bebió de Cristo, como tú bebes de Cristo. Y cuando tú bebes de Cristo, no hay nada más que Él. Él es el primero, Él es el único, Él es el más importante. Y viene la determinación, y viene la consagración, y viene la convicción, y viene la percepción. Y nada te va a detener del propósito. Aleluya, levanta tus manos. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.